El Evangelio de Mateo. ¿Quién es el autor de este Evangelio? La tradición antigua de la Iglesia ha atribuido este Evangelio al apóstol Mateo. El nombre de Mateo es muy conocido. Lo mencionan todas las listas de los apóstoles. Mateo 10:3, Marcos 3:18, Lucas 6:15, Hechos de los Apóstoles 1:13. En todas estas listas encontraremos su nombre. El capítulo 9, versículo 9 de Mateo lo califica de publicano. Marcos 2:14 le llama Leví, hijo de Alfeo. Lucas 5:27 le designa como un publicano llamado Leví. Lo cierto es que era un publicano, recaudador de impuestos al servicio de Roma, el imperio dominante. Los recaudadores se prestaban a abusos y se enriquecían a costa de la población. Por eso eran mal vistos por los judíos y los llamaban pecadores. Jesús se fijó en ese publicano y pecador y le llamó a ser su apóstol. Mateo es liberado de la esclavitud del dinero y pasa a la libertad del seguimiento. Su verdadero nombre parece ser Leví. Algunos piensan que Jesús le habría cambiado el nombre de Leví por el de Mateo, que significa don de Dios. Aunque la tradición atribuye el Evangelio a Mateo, lo más probable es que él no sea el redactor del texto. Lo cierto es que en el desarrollo del Evangelio se descubre que el autor es un judío de nacimiento, de educación y de cultura, que reelabora los dichos y hechos de Jesús, adecuándolos a la mentalidad de la comunidad. Y proclama que Jesús es el Mesías, no solo para los judíos, sino para todas las naciones. Para poder hacer una lectura apropiada del Evangelio de Mateo, vamos a resaltar algunas de sus características que también nos ayudarán a descubrir a quiénes iba dirigido este Evangelio. Primera característica. El Evangelio de Mateo es un libro organizado en torno a 5 grandes discursos, cuyo tema central es el reino de Dios. Jesús anuncia que ha llegado el reino y lo anuncia a través de palabras y señales milagrosas. Estos 5 discursos son: primero, el discurso del reino, que abarca desde el capítulo 5 al capítulo 9. Segundo, el discurso misionero, que abarca del capítulo 10 al capítulo 12. Tercero, el discurso sobre el misterio del reino, del capítulo 13 al capítulo 16. Cuarto, el discurso sobre la iglesia, del capítulo 18 al capítulo 23. Y quinto, el discurso escatológico, del capítulo 24 al capítulo 28. ¿Cuál será el motivo por el que el autor organiza su evangelio en 5 partes? La ley de Moisés estaba conformada por los 5 primeros libros de la Escritura: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Esta ley era el fundamento de la religión judía. El autor del Evangelio de Mateo
organiza su obra en 5 partes y lo hace con una intención, la de presentar a Jesús como el nuevo Moisés, que sube al monte y entrega la nueva ley a su nuevo pueblo. Podemos leer el capítulo 5, versículo 1 y siguientes. Segunda característica. El Evangelio de Mateo presenta a Jesús como aquel en quien se cumplen todas las profecías de la Escritura. Por eso encontramos citas del Antiguo Testamento acompañadas de fórmulas como para que se cumplieran las Escrituras, a fin de que se cumpliera, entonces se cumplió, lo dicho por el profeta. Por ejemplo, en los relatos de la infancia de Jesús, que ocupan el capítulo 1 y 2, que son solo una introducción a todo el Evangelio, se cumplen 5 profecías del Antiguo Testamento. La primera es la de Isaías 7:14. El Mesías nacerá de una virgen. Lo encontramos en Mateo 1:23. La segunda es la de Miqueas 5:1. Nacerá en Belén. Lo encontramos en Mateo 2:6. La tercera es la de Oseas 11:1. Desde Egipto llamé a mi hijo. Lo encontramos en Mateo 2:15. La cuarta es la de Jeremías 31:15. El llanto de Raquel por sus hijos. Lo encontramos en Mateo 2:18, en la matanza de los inocentes. Y la quinta, dicen los biblistas que puede ser la de Isaías 11:1. Se llamará Nazareno. Lo encontramos en Mateo 2:23. Aquí significa renuevo, vástago, brote. Indica que será un nuevo brote del tronco de la estirpe del rey David. Tercera característica. Solo Mateo y Lucas nos cuentan la infancia de Jesús, pero cada cual lo hace de una manera distinta. En Lucas es María la que recibe el anuncio del ángel. Ella pone el nombre al niño. Ella acepta el plan de Dios. Ella toma decisiones, cuida y acompaña al niño. En nuestro Evangelio de Mateo, es José quien recibe el anuncio del ángel. Él pone el nombre al niño. Él acepta el plan de Dios. Él toma las decisiones y él es el guardián del niño. Para Mateo es importante presentar a José como el padre adoptivo o legal del niño, porque para los judíos la descendencia se transmitía por el padre, según la ley. Cuarta característica. También son Mateo y Lucas quienes nos dan una genealogía de Jesús y tienen distinta forma de presentarla. En el Evangelio de Lucas hay 77 generaciones que llegan de forma ascendente hasta Adán, el primer hombre. En el Evangelio de Mateo, la genealogía está organizada en forma descendente y en 3 etapas. La primera etapa, desde Abraham hasta el rey David. La segunda, de David hasta el destierro de Israel en Babilonia. Y la tercera, desde el destierro hasta Jesús. El objetivo de Mateo es presentar a Jesús como hijo de David e hijo de Abraham. Así lo menciona en el capítulo 1, versículo 1.
Como hijo de David, Jesús es el Rey y Mesías esperado. Y como hijo de Abraham, es el que extenderá el reino y llevará la bendición a todas las naciones. Esta es la promesa que el pueblo de Israel esperaba que se cumpliera. Y Mateo quiere demostrar que en Jesús se cumplen esas promesas. Todas estas características nos llevan a la conclusión de que el Evangelio de Mateo iba dirigido a cristianos provenientes del judaísmo. Por eso, para el autor del Evangelio de Mateo, es importante hacer muchas referencias al Antiguo Testamento y a las tradiciones judías, que no necesita explicar, como lo hacen los demás evangelios, porque sus destinatarios son cristianos marcados por el judaísmo y conocedores de las profecías del Antiguo Testamento. Un dato muy importante es el que nos ofrece el capítulo 4, versículo 24. Allí señala que la fama de Jesús se extendió por toda Siria. Este es el único caso en los evangelios en que se menciona a este país como lugar al que llega la influencia de la predicación de Jesús. Eso quiere decir que los destinatarios de este evangelio eran cristianos dispersos por Siria y que probablemente se habían juntado con la iglesia de Antioquía, que era la capital de Siria.